preparados ya para nuestra segunda etapa. 1 de enero, 11 y pico de la mañana, 180 kilómetros por delante, 4 horas y pico de viaje. Y ya arrancando motores. Con 180 kilómetros por delante, esta es la segunda ruta más larga de nuestro viaje. Por suerte, y como podéis ver, todas las carreteras que nos estamos encontrando en Vietnam están en muy buen estado y, por ahora, con muy poco tráfico. Esto nos está ayudando a tener un trayecto muy tranquilo y sin sobresaltos. A medida que avanzamos, nos estamos encontrando que la moto pierde fuerza y apenas coge velocidad en pendientes un poco pronunciadas. Es algo que nos empieza a preocupar, porque nuestro plan de ruta pasa por varias carreteras de montaña y empezamos a dudar de que la moto pueda aguantar. Por otra parte, el clima empieza a enfriar y pronto necesitaremos encontrar un sitio donde realizar una parada y recuperar algo de temperatura, porque a Coti se le están empezando a entumecer las manos y la moto empieza a mostrar los primeros signos de fatiga. Hoy está haciendo más frío de lo habitual. Esta es la primera parada, bueno, hicimos una breve para repostar y echar un poco de gasolina. Y ahora pues paramos en lo que viene siendo como una especie de área de servicio que utiliza la gente de aquí para en los tránsitos que hacen con furgones que transportan gente. Y este es pues el típico sitio, área de servicio donde para la gente a comer. Lo vimos y paramos y aquí estamos. No sé qué es exactamente lo que vamos a comer, según el traductor de Google. Chở qua Ukraine, Nga bắn lộn. Đó, thấy rồi. Qua Nga, Ukraine bắn lộn. Chuẩn bị. Dice, no sé qué dice. Pero como que le disparaba, ¿no? Le apuntaba. Algo así, apuntaba y disparaba algo. No tengo ni la menor idea. Así que vamos a intentar comer un pollo con limoncillo, que creo que es lo que dijo que íbamos a comer. No lo sé, ya os diremos. Te van a disparar, Lau. No sé qué quiso decir. Aquí está nuestro pollo al limoncillo, con la sopita y la salsita. Son las 3:25. Estamos a 18 kilómetros de llegar a Pleiku. Nos queda más o menos 25 minutos de viaje, media hora. Paramos por segunda vez a repostar. Mentirosa, si estás yendo en un camión y en las paradas dices que vas en la moto. Aquí No mientas. mi amigo la hormiga atómica, no sé qué está diciendo. La moto sigue en pie. Ahí cargadita, yo también voy cargadita y ya con ganas de llegar y descansar, porque esta noche dormimos poquito y la verdad es que el viaje se hace cansado. La moto hace ruiditos raros. Acabamos de llegar al alojamiento y está cerrado. Está cerrado. Nada, llamamos y dicen que vienen ahora en 5 minutos. Pero la moto está haciendo un ruidito así como crac, 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 como metálico. Y no sabemos de qué puede ser. Puede que haya fundido un poco de aceite. Puede que necesite echar aceite. Mañana iremos a echar aceite o hoy. Y a ver si se pasa ese ruido, porque si no, ese ruido ya no es muy amigable. Buenos días a todos. Estamos en Pleiku y esta mañana vinimos a hacer una excursión a una especie de... Bueno, esto era un volcán, o es un volcán que tiene, parece ser que 3 cráteres, no lo tenemos muy claro. Se llama Nui Lua Chu Dan Ya. Hemos aparcado la moto allá abajo
por 50 dons por persona nos subieron hasta aquí en moto y luego nos bajarán. Y nos dijeron que subiésemos por aquí. ¡A la escalada! Eso que ves ahí abajo es el cráter, en teoría, el principal, es el que más se aprecia. Y las motos que nos trajeron, ahí abajo aparcadas. Si os fijáis, aquí lo que es la montaña está dividida por cuadrículas, son fincas privadas, y en esas fincas bueno, ahora mismo pues lo que dije, está todo ya recolectado y no se ve nada, pero cuando la plantación está a punto de recolectarse está todo muy verde y está todo muy bonito. Ay. Oh sí, yo creo que ha valido la pena. Mira, mira, qué vistas, por Dios, qué bonitas. Después de una breve pero intensa subida, llegamos a la cima, que es muy Luachudanya. Si pasáis por Pleiku, no suele ser una zona turística, sino de paso, pero si pasáis por aquí, no dudéis en acercaros a este volcán, porque la verdad es que vale la pena. Y según en qué época del año puedes verlo con más colorido, con más verde y demás. Ahora mismo las cosechas están medio recogidas, así que no tiene mucho colorido, pero según qué época del año vengáis, puede ser mucho más bonito de lo que es ahora. Bueno, estos son los motoristas que te cogen abajo de la colina y te suben para aquí. Es el billete, te cobran 50 dons ida y vuelta, que son 2 euros por persona, y vienen en la llama. Así venís con las manos libres, no como yo con la mano en el teléfono, y agarraos bien a la moto porque suben en la llama. Bueno, no bajaban tan rápido como subieron, pero la cuesta era muy empinada. Otra de las paradas que hay entre el volcán y Pleiku es esta enorme plantación de té. Se llama Bien Hot Tea. Y bueno, puedes venir libremente por aquí, te puedes meter entre las plantas de té, siempre y cuando pues, tengas respeto hacia todo y no estés rompiendo nada. La verdad es que el paisaje es muy bonito y creo que leí que creo que son cerca de 1000 hectáreas de plantas de té. Y la verdad es que para venir a sacar unas fotos, tomarse un té, creo que hay un bar ahí al lado, tomarse un té y demás, es una parada muy chula. Quizá para muchas personas no sea relevante, pero para nosotros el hecho de poder visitar sitios como estos y ver cómo se desarrolla la infraestructura y el día a día de la gente es una de las partes más importantes de nuestros viajes. Nos ayuda a entender las diferencias que existen entre las culturas que vamos conociendo. Ya estamos de vuelta en la ciudad. Y bueno, dejamos esta mañana a lavar nuestra ropa en una lavandería que está muy cerca de esta plaza, así que aprovechamos para tomarnos un tecito y dar un paseo por la plaza, que no me acuerdo el nombre, pero tiene una de las estatuas más grandes que hay de Ho Chi Minh, por lo menos de la zona, eso tengo entendido. Esta plaza es bastante nueva, la reformaron hace unos 5 o 6 años y la verdad es que es un buen sitio es un sitio tranquilo donde la gente viene a hacer ejercicio, a hacer deporte, y es un buen sitio para pasear y disfrutar de la tarde. Bueno, Coti, enseña, dinos ahí qué compraste. Eso, se me metió algo en el ojo. Ay, qué delicadiño me eres. Bueno, en los próximos días, en la ruta que tenemos,
dan bastante previsión de lluvia, pero bueno, no sabe si va a llover o no. Así que nos hemos ido al mercado, nos hemos comprado estos chubasqueros, pero como los que tiene mi abuelo, pues de una bolsa. Es que venía en una bolsa. Nos compramos unos chubasqueros como los que tenía mi abuelo para ir a la finca y son de estos súper gruesos, pesan, que puedo hacer pesas con ellos, pero nos dan garantías de que en caso de que llueva pues vamos a estar bien protegidos en la moto. Nos agarran bien las muñecas, que otro problema que tuvimos con otros chubasqueros en el pasado era que se nos iba la muñeca para atrás, o sea, la muñequera para atrás y te mojabas también los brazos, y parece ser que con estos va a ir todo bien. Ya os contaremos en caso de que haya que usarlos. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.